amigos de Biblia Libre Constante? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Me ha estado llegando un video de un humorista colombiano que yo no conocía, un hombre llamado Camilo Díaz, y muchas personas me dijeron, vea este video porque él comienza a hablar en medio de sus chistes de su testimonio y habla de Cash Luna, de Manantial de Vida Eterna y de Eduardo Cañas. Así que decidí verlo. Tengo que decir que no es un show para cristianos, definitivamente su lenguaje no es para alguien que siga a Cristo, porque pues es contrario a nuestra ética, ¿no? Llegó un punto en que ya era demasiado soez y dije, no, definitivamente ya no puedo ver más. Pero pues hubo una parte que sí alcancé a verla y me dio mucha tristeza. La verdad, en vez de hacerme reír, casi me hace llorar de la tristeza. Es algo así como una tragicomedia de un milagro fallido. Así lo he denominado yo, la tragicomedia de un milagro fallido. Y es que este hombre humorista, Camilo Díaz, tiene una pierna más corta que la otra. Y a partir de ahí, él buscó que Dios le hiciera el milagro, que le sanara, que le extendiera una pierna, así como hacen estos personajes supuestamente. Levante sus dos pies, mire esto. Wow. En el nombre de Jesús, yo ordeno que su pie derecho comience a salir más. Wow, mira eso. Pie derecho, vuelve a tu lugar en el nombre de Jesús. Mano izquierda, pie izquierdo, sal ahora. Wow. Mano, póngalo de pie, póngalo de Mi pie. madre. Crece más. Sí, se le dobló, ¿verdad? Wow. Vuelve a tu lugar en el nombre de Jesús. Mi madre. Eso era lo que él estaba buscando y él lo narra desde su perspectiva. Da el testimonio de que su mamá era cristiana y usaba frecuentemente la palabra anulo esas palabras, anulo esas palabras. De hecho, el show se llama Anulo esas palabras. Así, literal. Y comienza a narrar esa triste historia. Y hermanos, hoy tengo que decir que este sketch, esta comedia de Camilo Díaz, nos sirve para definir realmente que el movimiento de la prosperidad, el movimiento de la fe, el reino ahora, el movimiento profético y apostólico es una fábrica de ateos. Ellos realmente no están trayendo personas a Cristo, los están alejando. Y con este video pienso demostrarlo, comprobarlo, porque así como la experiencia de este hombre, hay la misma experiencia en muchos que se acercan con falsas promesas, basados en una falsa teología, y que terminan desilusionados, estafados y con resentimiento en su corazón. Pero miremos qué fue lo que le pasó a este hombre realmente. Realmente, como ya les dije, él tenía una pierna más larga que la otra, así que su mamá lo ponía a ver nada más y nada menos que Enlace Televisión. Pero si su mamá le dice, siéntese ahí, usted se sienta. Coma esto, pues usted come eso. Si mamá me decía, ore, para que mi Dios le ponga una pierna, yo oraba. Y oraba con fe, porque es que además el lavado de cerebro era completo, porque me ponía a ver un canal que se llama Enlace. Y los que conocen Enlace, más o menos los que no lo conocen, es un programa donde 24/7, todo el día hay contenido cristiano, todo el día. Recuerdo que mi mamá me sentaba a ver un sermón de un pastor que se llamaba Cash Luna. Sí, los hombres, ustedes no conocen, los que me están viendo no saben quién es Cash Luna. Vea, Cash Luna es un man que fácilmente puede matar a Goku. ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Y en medio de ver Enlace, vio al famosísimo Cachito Luna. Pero Cash Luna, muy tranquilo, se remangaba la camisa. Y miraba a Milce con una tranquilidad, se acercaba, extendía sus manos y empezaba, hay poder de bendición. Ay, la palabra de Dios, hermano, regáleme por favor un amén. Y lo imita muy bien, oiga, lo hace igualito, o sea, se nota que él sí veía a Cash Luna. O sea, ni yo lo puedo imitar así. Pero bueno, en medio de sus chistes y sus chanzas y unas cuantas groserías, él vio que Cash Luna estiraba la pierna de una persona. Vamos a orar por la vida. Regálame un aleluya, por favor, para la vida de Cristo. Gracias. Dice, si tú me estás viendo, tú que me estás viendo en casa, ¿tienes alguna dolencia? ¿Tienes una pierna como Andrés? Toca la pantalla. Y tú querías como... A la cuenta de 3 ustedes verán cómo la gloria de Dios entrará a la pierna de mi hermano Andrés y crecerá. 1. La cámara enfoca las piernas del man y apenas Cash Luna dice 1, empieza a crecer la pierna.
crecer. Y yo así, uy. Y yo me hacía así como para que se le calentara la pierna. 2, hay sanidad en este cuerpo, hay sanidad en la vida de Andrés. Todo espíritu de mentira fuera de este cuerpo, en el nombre de Dios, fuera. Y la pierna crecía y crecía. 2, espíritu de verdad, Espíritu Santo baja a la vida de Andrés. Y la pierna crecía y crecía y crecía. Y de repente dice el 3 y se le pasa. Y él lo dice en broma, pero yo realmente he visto cómo ellos, al estirarle la pierna a alguien o el brazo, a veces se pasan y luego vuelven y se devuelven. Así de falso es ese milagro. Es uno de los milagros más fáciles de hacer, porque es un truco barato. Simplemente es la posición de los hombros o la posición de la cadera. Eso es todo. Así es como hacen ese supuesto milagro. Y este hombre se va a dar cuenta de eso de la forma más triste posible. Su mamá, llena de esperanza, lo lleva a Manantial de Vida Eterna, una iglesia muy reconocida en Bogotá, cuyo apóstol es Eduardo Cañas Estrada. Y lo llevó allá y primero dio una ofrendita de más de 100,000 pesos, que para la época, cuando este muchacho tenía 13 años, pues era bastante dinero, una ofrenda bastante amplia. Dio esos 100,000 pesos y luego pues pasó al frente. Él narra toda la historia. Hizo que él pasara al frente porque llegó la hora de su milagro. Cuando pienso eso me ponen en una silla y yo... ¿Como en Cash Luna? Veo al pastor y cuando veo al pastor, el pastor se está quitando el blazer, se lo da como un asistente y empieza a quitarse, a remangarse la camisa. Y yo decía, oh my God, vamos a orar por la vida, hermanos, ¿cómo es tu nombre? Camilo Díaz. Camilo Díaz. En el momento en que yo, y empezó a tocarme la pierna. Y me la empezó como a amasar, así como... Y yo pensaba como, eso no pasaba en Cash Luna, pues. Bendición de Dios, hay poder de sanidad. Todo tu ministerio está frente a ti, Dios, para que el hermano sea sano. Hermano, por favor, regáleme un aleluya para Jesús. Y finalmente, pues, no pasó nada y no fue sanado de nada. Empezó a latirme el corazón y empezó a llorar. Y pensé cada noche, después de cada momento que yo me arrodillaba, pero valió la pena. O sea, ya estoy sano, avanza y que la gente vea lo milagroso que es nuestro Padre amado. Y yo, todo esto es un triste testimonio. Él salió completamente decepcionado, completamente aburrido. No pasó lo que pasaba en las películas, bueno, en los videos de Cash Luna y Noches de Gloria. En la vida real no pasaba, ¿cierto? Los que no están comprados para que se haga el milagro, pues no les va a pasar, no pasa nada generalmente. Y después hace una narración, no sé si realmente le pasaría o no, de que supuestamente al salir de Manantial vio a Eduardo Cañas salir en un auto y hace una crítica bastante fuerte. Llegamos al frente de la iglesia y estoy esperando el bus que nos va a llevar a la casa con mi mamá y de repente veo como del parqueadero de Manantial de Vida Eterna sale una Ford Escape plateada y baja la ventana y es el pastor Eduardo Cañas y el pastor se está yendo en una camioneta 4x4 con la plata que le dejó mi mamá, con los 150,000 pesos con los que comíamos y los estaba llevando ese hijo. Y yo tenía que esperar un bus para meterme por debajo de la registradora que nos llevaran por 2 lucas. Así se crea un ateo, así nace un ateo. ¿Por qué? Porque le enseñaron una mala teología, le enseñaron una teología mentirosa. Por eso cuando muchas personas me dicen, usted deje de criticarlos, que ellos han traído más almas a Cristo que usted. Eso es una mentira, nadie ha traído almas a Cristo. ¿Quién es el que trae las almas a la iglesia? El Padre, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Dios mismo es el que trae los que han de ser salvos. Nosotros no traemos a nadie, compartimos el mensaje. Ahora, las personas no llegan, los que realmente, verdaderamente llegan a Cristo en sus iglesias, no llegan gracias a ellos, llegan a pesar de ellos. Porque la palabra hace la obra que tiene que hacer, así que a pesar de ellos, las personas pueden llegar a Cristo, pero no gracias a ellos. No se confunda. Y algunos me dicen, pero ¿para qué los criticas? Y lo importante es que ellos estén predicando la palabra.
Dios les dará cuentas a ellos si es que se equivocan. Es que Dios nos va a dar cuentas a nosotros y a usted también y a mí también. Si no denunciamos a estos falsos, a estos farsantes, a estos mentirosos, a estos calumniadores, a estos que hacen show solamente y mercadería de la fe. Si no los denunciamos y les decimos en la cara lo que son, usted y yo tendremos que dar cuentas al Señor porque conocíamos una verdad que no denunciamos. ¿Cuántas personas no han llegado a los pies de Cristo gracias a estos programas de Biblia Libre? Vea, yo le sacaría una lista enorme. Porque me llegan testimonios de personas que dicen, yo no creía en el evangelio, yo pensé que todos eran ladrones, como me robaron a mí, dicen algunos, como me estafaron a mí, pero cuando me di cuenta que había otra manera de ver el cristianismo, que los cristianos eran otra cosa y que esos grupos son realmente grupos apartados de la verdad del evangelio, pues sentí paz y pude llegar realmente a Cristo, porque nadie me hizo promesas mentirosas. Y es que esa es una verdad. Camilo Díaz es un ejemplo de eso. Un hombre que se apartó completamente de la fe gracias a que le vendieron un evangelio diferente. Así que quiero, para terminar, analizar los tres problemas de la doctrina, de esta doctrina. Las tres cosas que le hicieron daño terrible a Camilo Díaz y le están haciendo daño terrible a muchísimas personas hoy en día que van a terminar y van a salir desilusionados y decepcionados de sus iglesias. Tres conceptos y enseñanzas que nos deja el caso de Camilo Díaz. Número 1. Tu sanidad no depende de tu fe. Le han vendido a uno el cuentazo de que depende de uno. De que si uno no tiene la sanidad es porque le faltó fe. Eso fue lo que le dijeron a Camilo Díaz. Te faltó fe, por eso tu pierna no crece. Entonces la culpa termina siendo de uno. Porque uno no tiene como el poder suficiente. Pero no se trata de eso. Las sanidades, que creo en las sanidades firmemente, las sanidades son soberanía de Dios, no dependen de cuánta fe tenga o cuánta fe no tenga. En Lucas capítulo 7, verso 12 al 14, el evangelista nos cuenta la historia de la viuda de Naín. Esta tenía un hijo y su hijo había muerto y estaban saliendo de la ciudad con el cadáver de su hijo. Jesús simplemente se acerca porque se condolió de la viuda y levantó, resucitó al muchacho. No le predicó a la mujer ni al muchacho. Simplemente lo sanó, lo levantó, lo salvó. ¿Qué fe hubo ahí? ¿Del muerto? El muerto no tiene fe en nada. La mamá ni conocía quién era Jesús. Pero si Jesús quiere hacer un milagro, lo hace independientemente de la fe. La viuda no pidió el milagro, no expresó fe alguna. El joven no podía tener fe, no hubo oración, declaración, búsqueda ni expectativa de nada. Y el texto dice explícitamente que Jesús actuó simplemente por compasión, no por la fe humana. Pero la Biblia dice que porque la gente no tuvo fe, Jesús no pudo hacer obras en Nazaret, Marcos 6, 5 al 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sí, hermano, por la incredulidad les faltó fe, les faltó fe. En Mateo capítulo 13, verso 58, que es el texto paralelo, no usa esa palabrita no pudo, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ese no pudo, que aparece en la Reina Valera, es una traducción deficiente de una frase que es oudinatai, que significa no le convenía o decidió no hacer. No es que no tuviera la capacidad de hacer milagros porque la gente no creía. Más bien, como la gente no creía, él no quiso hacer los milagros. Es eso realmente lo que el texto en griego quiere dar a entender. Así que el milagro no dependía de la fe de ellos, pero él podía decidir no hacer el milagro porque no tenían fe. Como en otros momentos con personas que no tuvieron fe, decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque es soberanía de Jesús. Mentira número 2. Dios quiere sanarlos a todos. Eso es lo que venden estos mentirosos, ¿no? Muchos venden esa mentira porque eso vende. Así es como mucha gente se acerca a esas iglesias. Por eso esas iglesias son así. La de Cas Luna, la de Eduardo Cañas y todos estos mentirosos se llenan porque la gente quiere recibir su milagro. De hecho, el marketing de ellos es ese, ¿no? Él puede hacerlo de nuevo. Pero se olvidan que Dios tiene un propósito incluso con la enfermedad, incluso con el dolor, con los problemas.
Mire, Camilo Díaz, si tal vez está viendo este video, no lo sé, no lo creo. Pero si tal vez lo está viendo, muy respetuosamente, quiero decirle que Dios usó ese problema físico que tiene y hoy, gracias a eso, ha encontrado una manera de ganar mucho dinero. Él mismo lo dice. En una presentación se puede ganar hasta 8 millones de pesos. Y la cuestión es que por medio de su enfermedad se fue formando su carácter, su manera de ser, pensar, sentir, actuar. Eso hace parte de él. Y Dios así lo permitió. Y de esa manera ha encontrado una forma para sostenerse. No todo el mundo es sano en la Biblia, ¿sabe? Pablo, por ejemplo, estaba enfermo y 3 veces pidió ser sano. Y el Señor que le contestó allá en 2 Corintios 12, 7 al 9, es donde lo narra: bástate mi gracia, no te voy a sanar, que mi gracia sea suficiente. En 1 Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía una frecuente enfermedad del estómago y por eso no bebía agua, porque el agua era más contaminada que el vino era más puro. Así que le tocaba beber un poquito de vino en vez de agua. ¿Por qué? Porque vivía enfermo. Y estoy hablando de Timoteo. ¿Que acaso la sanidad no es para todo el mundo como ellos venden? Pues no, a veces Dios quiere que uno esté enfermo. La enfermedad nos transforma, nos cambia. Otro ejemplo, Trófimo, 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Dejó a Trófimo enfermo. Pablo sanaba una cantidad de gente, pero no pudo sanar a Trófimo. ¿Por qué? Porque Dios no quería sanarlo, punto. Es que el que sanaba era Dios, no Pablo. El don no es algo particular que yo uso como me venga en gana. Es Dios el que en su soberanía sana a quien quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Y podemos ir incluso al Antiguo Testamento, encontraremos casos como el de el profeta Eliseo, que murió de una enfermedad, hermano. El hombre que más milagros hizo en el Antiguo Testamento murió enfermo. Imagínense. Mentira número 3. Tus palabras tienen poder. Esa es la tercera mentira que venden y que obviamente la mamá de Camilo había creído en su inocencia, creyó en ese asunto, en ese cuentico de anulo sus palabras. Cuando alguien dice anulo, como cuando uno era chiquito, en Colombia decíamos uñita era la versión de anulo. El colombiano me entendió. Anulo esas palabras. Es muy popular escuchar gente diciendo eso. Eso implica que mis palabras tienen como un poder creador, como que yo puedo crear realidades por medio de las palabras mías. Pero eso no es bíblico. No. Las palabras de los seres humanos no tienen poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Pero se equivoca, hermano, porque en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si leemos el contexto del libro de los Proverbios, encontraremos que no está hablando de poderes sobrenaturales de la lengua, sino de consecuencias sociales. Es decir, el poder de la lengua es hacerle daño a las personas, como cuando decimos cosas, les hacemos mal, o les podemos levantar el ánimo. El poder de la vida o de la muerte. Podemos dar vida o muerte, pero no crear realidades. No está diciendo eso. Hay que entender eso en el contexto. Por eso frases como declara tu sanidad, decreta tu futuro, profetízate a ti mismo, son absurdas bíblicamente, no tienen el más mínimo sentido. Proverbios también dice, capítulo 16, verso 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre. Y Santiago, capítulo 4, verso 15 dice, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Termino diciéndole a Camilo Díaz, si es que está viendo este video, por alguna casualidad, que existan falsos maestros no quiere decir que Dios no exista. Una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, Jesús anunció que habrían falsos maestros. ¿Cómo sé cuál es un verdadero maestro y cuál es un falso maestro? Desde el parámetro bíblico es que puedo evaluarlo. Aquel que se someta solamente a lo escrito, a la Biblia, a la palabra de Dios, puede ser considerado un verdadero maestro. Pero aquel que haga mofa, se burle de la palabra de Dios, pues recibirá su castigo. Camilo Díaz, ten mucho cuidado también con lo que dices, con tus palabras. La Biblia nos habla de los burladores del Evangelio. Está bien hacer un show de humor y de comedia, pero siempre debe hacerse, creo yo, profundamente con respeto. Dios ha sido bueno contigo.
te dio la bendición del humor, de un carisma especial y de caerle bien a las personas. Así que pese a tus dificultades, el Señor ha tenido misericordia. Así es el Señor. No te niegues a creer en Él simplemente por sus representantes. Y eso mismo a cualquier ateo que esté viendo este video. El hecho de que hayan falsos ministros de Dios no quiere decir que Dios no exista. Para nada. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? ¿Realmente será esto una fábrica de ateos? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Y si tiene algún chiste, también escríbalo aquí. Quiero leerlo, pero sano, ¿no? Un buen chiste, un chiste sanito. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.